Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar el servicio del día de ahora. Le invito por favor a que nos pongamos de pie. Vamos a entonar el primer himno de esta tarde, 223. Por favor, busquemos en nuestro himnario. Si usted trae himnario, recuerde que el himnario bautista, celebremos su gloria, majestuoso. Se encuentran en las plataformas de Android gratuitamente y usted puede descargarlas para que pueda participar del tiempo de la adoración. Si pueden prender las luces, hermanos, por favor préndanme las luces, se ve un poquito oscuro. 223, a solas al huerto yo voy. No, vamos a empezar con el preludio, por favor. Número 200, ¿qué quedamos ahí? 264 es el preludio, por favor. Inclinemos el rostro, vamos a pedirle a Dios de su bendición para comenzar este servicio de en la tarde. 264. Inclinemos el rostro, vamos a orar, por favor. Le damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad una vez más de reunirnos. Bendice a tu iglesia, Señor, donde quiera que se encuentre. Sabemos que hay muchos hermanos que están ahora conectándose, Señor, para las diferentes transmisiones de su iglesia local. Te ruego, Señor, que nos siga dando la libertad, Señor, de predicar el Evangelio. Aprovechando, sabemos que se están cumpliendo profecías, Señor, y pedimos, Padre, que nos siga socorriendo. Guarda, Señor, este lugar, a mis hermanos. Pedimos, por favor, que tu protección esté en este lugar. Y también rogamos, Señor, que a través de estos himnos usted reciba la alabanza. Damos las gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Así de pie vamos a entonar el primer himno, número 223, por favor. A solas al huerto yo voy. Número 223, por favor. Todos juntos, dice así. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud de paz con Jesús estoy, oyendo absorto
con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena ir y escuchar, yo voy, somos la tierra, la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que soy yo, dice, seré, y el canto que hallo en él hallé, con nadie tener podré. Así de pie, vamos a recoger la ofrenda de los 10 pesos. Recuerde que estamos ahorrando poco a poco para comprar todo lo necesario para el material y la construcción. Esperemos que no sea gravoso. Le invitamos a que usted siempre esté apartando estos 10 pesos para cada servicio, y entre todos será muchísimo más fácil el poder llegar a la meta. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de su bendición por la ofrenda de los 10 pesos. Hermano Carlos Torres, pasa, hermano. Vamos a orar para recibir la ofrenda, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por el día que nos das, por permitirnos reunirnos una vez más. Te pido, Dios, bendigas la ofrenda que se va a levantar, Señor, que pueda ser utilizada sabiamente, Señor, para la construcción, Padre, de salones, Señor, de culto infantil, de párvulos, Señor, que tú hagas la obra. Bendice a cada hermano, Señor, que da con sacrificio. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Tome su lugar, hermano. Himno, por favor, número 110. Busquemos en el himnario el número 110, por favor. Número 110, en la cruz. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Número 110, por favor. Dice: herido, triste a Jesús, postréle mi dolor, perdido, errante, bien solos, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi
en la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Pueden bajar, por favor. Vamos a tomar un tiempo para orar por las necesidades de la iglesia, orar por lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo entero. Si usted ha llenado su hojita, intercámbialo solamente con el que está al lado. Solamente con el que está al lado, intercámbiela para que usted tenga la oportunidad de orar los unos por los otros. Le invito a toda la congregación que está aquí presente, por favor, doble su rodilla ahí donde está. Varones, pasemos al frente, vamos a orar una vez más pidiéndole a Dios de su bendición. Oremos, hermanos, por favor. Le invito a que incline su rostro, doble su rodilla, vamos a orar. Dios, le damos las gracias una vez más porque nos da la oportunidad de estar aquí. Pedimos primero, Señor, que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, nos limpies de toda maldad. Concédenos, Señor, por favor, ver tu mano poderosa obrando en cada uno de nosotros, como iglesia, como familia, en lo individual, Señor. Pedimos, Padre, por favor, que detengas esta pandemia, Señor, a nivel internacional. Muchos países, Señor, están reportando decenas y decenas de muertos. México está incrementando esta situación, Señor, y sabemos que solamente una palabra tuya bastará, Señor, para detener la mortandad. Pedimos, por favor, Señor, que durante este tiempo el corazón de tu iglesia, Señor, no se enfríe. Por el contrario, Señor, que usted multiplique, añada más, Señor, a los diferentes ministerios que predican la sana doctrina, Señor, que levantan a Cristo para que el mundo pueda verlo, Señor, y se arrepientan y sean salvos. Te agradezco por el esfuerzo que está haciendo cada una de las diferentes congregaciones, por proveer, Señor, la predicación a través de estos medios. Te agradecemos también por los hermanos que dan ese paso de fe y todavía tienen el deseo, Señor, de presentarse, Señor, en el tiempo de la predicación. Te ruego, Señor, que usted les bendiga y les guarde. Suple las necesidades de este ministerio, Señor. Tú sabes que tenemos la necesidad, la responsabilidad de seguir recaudando los fondos, Señor, para pagar este predio. Y yo te ruego, Señor, que usted siga supliendo, que no sea gravoso, que no sea tedioso, que no sea una carga, sino que estemos dispuestos a dar, Señor, con alegría y sencillez. Sabemos que hay muchos hermanos y muchas hermanas que por las circunstancias están siendo descansados en sus trabajos. Muchos, Señor, empresas, negocios han tenido que recortar personal, otros inclusive han cerrado. Yo te ruego, Padre, que usted le dé la provisión a cada hermano y a cada hermana, lo necesario, Señor, para que ellos puedan subsistir y pasar, Señor, esta tribulación, esta leve tribulación, Señor. También es cierto que eso no debe de ser un pretexto, Señor, pues tu palabra da testimonio que los de Macedonia, Señor, teniendo tantas dificultades económicas, carencias, Señor, aún así
ellos estuvieron dispuestos a seguir dando a la obra, Señor, lo vieron como un privilegio. Yo te ruego, Señor, que cada ministerio, a pesar de esta pandemia, Señor, a pesar de que se ha reducido en muchas congregaciones la asistencia por la situación, las órdenes del gobierno, yo te ruego, Señor, porque ninguna iglesia sufra de escasez, que tengan todo lo necesario para pagar sus responsabilidades, Señor, predios, agua, luz, teléfono, Señor, que puedan seguir teniendo los recursos para correr las diferentes rutas, misiones, Señor, donde se está predicando tu palabra, que todos podamos seguir sosteniendo, Señor, la cuerda de nuestros misioneros que han descendido al pozo, Señor, y que no falte la provisión para aquellos, sobre todo que están predicando tu palabra, Señor, en los países más afectados como son España, Italia, China, Señor, Estados Unidos y muchas otras partes del mundo, Señor. Te pedimos, Padre, también por favor que usted siga guardando de la congregación y que sea un tiempo de reflexión que nos ayude a valorar, Señor, lo que tú nos has dado, la libertad que se ha tenido, Señor, el privilegio de reunirnos, que este tiempo, Señor, sea de reflexión y de ánimo y que podamos regresar, Señor, a la normalidad, pero haciendo más de lo que veníamos haciendo anteriormente. Gracias, Señor, por el fuego y el deseo de la congregación de seguirse reuniendo, Señor. La honra y la gloria sea tuya, Señor. Protege a tu iglesia. Gracias. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Puede regresar usted a su lugar. Recuerde, hermanos, que hemos tomado la decisión de tener servicios en algunos hogares para facilitar el servicio de entre semana. Vamos a estar reuniéndonos todos aquellos que vivan en las cercanías de la colonia Chimalpa. La cita es el día martes a las 7:30 de la noche en la casa del hermano Armando. Si usted puede acompañar, ¿verdad?, ese tiempo de estudio bíblico, devocional. Si usted vive en las zonas alrededor de la colonia Chimalpa, le invitamos a que usted nos pueda acompañar ese día. El día miércoles vamos a tener el servicio en la colonia San Fernando, en la casa del hermano Mario. Si usted vive en las cercanías de la colonia San Fernando, usted puede asistir sin ningún problema. La cita es a las 7:30 de la noche. Y el jueves nos vemos una vez más aquí en las instalaciones de la iglesia para los que vivamos en los alrededores o decidamos congregarnos aquí entre semana el día jueves. Haga todo lo posible por seguir congregándose, aunque sabemos que cada vez que pasan los días la situación se puede agravar. Estamos en espera también de lo que dicen nuestras autoridades para ver hasta dónde podemos todavía reunirnos, hasta cierto punto con comodidad, sin afectar a los demás, sin sobresaltar, ¿verdad?, llevar por encima la autoridad, ¿verdad? Hasta el día de ahora lo que tenemos presente es que nos podemos reunir un grupo de 50 personas, entonces hay que aprovechar esas oportunidades. También le pedimos que esté al tanto de las redes sociales, ahí es donde vamos a estar dando los informes. Si hay una notificación de emergencia, lo haremos saber a través de el grupo de WhatsApp de la iglesia. Si usted no está dentro del grupo de WhatsApp, por favor acérquese conmigo para que yo le pueda tomar su teléfono, su número celular y podamos ingresarlo al número de WhatsApp. Es importante que todos nos mantengamos comunicados. También sabemos que muchas noticias están circulando a través de Facebook, YouTube y las diferentes redes sociales. Y con el tema del coronavirus están hablando de profecía, están hablando de contingencias, están hablando de problemas internacionales, que el gobierno está ocultando información. Si usted quiere ver esas cosas, no las comparta, por favor, en el grupo de WhatsApp, por favor, no las comparta. Si usted tiene algún detallito, algo que le llama a usted la atención, mándenlo primero a su servidor, y si yo considero que es algo que puede ser de beneficioso y de bendición al grupo, lo enviaré. Entonces, por favor, no es necesario que responda a cada mensaje de WhatsApp. Por favor, ayúdenos para no saturar eso, ¿verdad? Sabemos que a veces vemos una imagen, ¿verdad?, de un ratón comiéndose un queso y mandamos, gracias a Dios por la provisión para ese animalito.
cosas así. Entonces, no saturemos el grupo de WhatsApp de la iglesia, por favor. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, si usted quiere compartir algo que usted cree que es prudente, ¿verdad? Antes de enviarlo al grupo de WhatsApp, mándemelo a mí para yo darle el visto bueno y saber si es algo que será de bendición para todo el grupo de la iglesia. Por favor, absténgase de subir cualquier clase de información relacionada a eso. Hay muchas falsas noticias en cuanto a esto. Hay muchas personas que están haciendo más pánico a través de las redes sociales de lo que realmente está sucediendo en nuestro país. Gracias a Dios, nuestra nación no está en estos días como China, Madrid, como Italia. También es cierto que tenemos que cuidarnos. Está creciendo exponencialmente el número de las personas infectadas, de los decesos. Las personas que normalmente se están reportando como fallecidas de coronavirus en nuestro país, muchas veces ellos ya traen el sistema inmunológico debilitado, y bueno, pues desafortunadamente este virus es como el golpe de gracia, ¿no? Entonces tenga mucho cuidado, abríguese, cúbrase en la medida de lo posible, lleve a cabo las medidas sanitarias, y también, como lo mencionábamos en la mañana, es necesario seguir adelante recolectando los diezmos, las ofrendas, para poder sacar adelante los compromisos que tenemos en la iglesia. Tenemos todavía el compromiso de dar la mensualidad para el terreno. No podemos prescindir de ese pago. Es muy importante que nosotros sigamos dando ese pago. Entonces, si usted va a diezmar, si usted va a dar ofrenda, si usted va a traer para la obra misionera, puede hacerlo en los cultos a los que usted asista, ya sea aquí en la iglesia o los cultos entre semana que se están organizando martes, miércoles o jueves. O también en cada servicio vamos a estar mandando el número de cuenta por el grupo de WhatsApp para que lo tenga y usted pueda hacer el depósito vía OXXO. Y le pedimos de favor que, si usted hace el depósito, me mande una foto personal a mí del voucher y el concepto con el cual usted está dando esa ofrenda. Sabemos que ya ha habido algunos hermanos que han estado dando su ofrenda a través de esta clase de depósitos. Entonces, por favor, no suba el ticket, ¿verdad? El grupo general de la iglesia, no queremos incomodar absolutamente a nadie. Mándeme la foto personal o hábleme por teléfono para registrarlo y saber cuál es el concepto con el cual usted está haciendo el depósito, por favor. Hasta nuevo aviso, vamos a estar suspendiendo el culto infantil de la mañana, el culto infantil de la tarde, cuna y párvulos, por favor. Ayúdenos en esa necesidad, y también recordemos que este tiempo es un tiempo que usted debería de aprovechar para reflexionar, meditar sobre lo que está sucediendo en el mundo y tener sus propios devocionales, el de estar buscando el rostro de Dios, caer de rodillas y que el Señor nos dé de su gracia para salir lo más pronto posible de esta situación. Tan pronto se pueda restablecer toda esta situación de la pandemia, gradualmente iremos incorporando nuevamente las diferentes actividades de nuestra congregación. Invitamos a todos a que tengan la oportunidad también de suscribirse a la plataforma de YouTube. Vamos a estar subiendo las predicaciones también ahí y tratar de transmitir en vivo a través de Facebook. En la mañana vino un hermano a ayudarnos para arreglar esta situación, sobre todo el audio. Espero que se haya mejorado bastante. Y bueno, sabemos que hay hermanos que no están con nosotros. Sabemos que muchos se están conectando, ¿verdad?, a través de las redes sociales, y nuestra oración es que el Señor les bendiga. Vamos a entonar el último himno de esta tarde. Por favor, busquemos en nuestro himnario el número 384, por favor. Número 384, le invito a que se ponga de pie. Vamos a entonar el último himno, 384, por favor, en nuestro himnario, 384, Juan Perdón Hermoso. Todos juntos dice: Cuál perdón hermoso, despleguemos la bandera de la cruz, la verdad del evangelio del perdón del soldado de la cruz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y fe nuestro Rey. Adelante con valor.
Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Hechos. Busque, por favor, en su Biblia el libro de los Hechos, por favor. Hechos es el libro que nos narra cómo el Evangelio se comenzó a extender por todo el mundo conocido, todo el Imperio Romano, y cómo, a pesar de las pruebas y de las dificultades y de los diferentes obstáculos que la iglesia presentó en los primeros años, la iglesia permaneció, siguió creciendo, avanzando. Y bueno, hermano, no estamos siendo perseguidos hoy como cristianos, déjeme aclarar eso. Hay algunas denominaciones, algunos pseudopastores, algunos creyentes que están dando voces de alarma, ¿verdad? Y están expresando que estamos ya en el apocalipsis, que ya el fin del mundo se acerca, que el anticristo ya apareció. Están hablando de que estamos ya atravesando por las plagas del libro de Revelaciones, etcétera, etcétera. Algunos están hablando de persecución. La iglesia no está siendo perseguida como tal hoy, ¿verdad? Sí sabemos que hay gobiernos que hay en oposición en diferentes partes del mundo. China, Corea del Norte es en contra del gobierno hacer una reunión como esta. Están siendo cristianos perseguidos en eso, pero a nivel mundial podemos decir, sobre todo en nuestro país, que México todavía tiene la libertad, todavía tenemos la libertad y tenemos que aprovechar hasta donde el Señor nos permita seguir extendiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que podamos dar testimonio. Mire, una realidad de lo que sí podemos decir en cuanto a esto, dice la palabra de Dios que el tiempo antes del arrebatamiento, antes de la segunda venida de Cristo, el Evangelio debe de ser predicado en todo el mundo. Hace muchos años, cuando apenas se estaba creando la televisión blanco y negro, eran pocas las personas que tenían acceso a un aparato de esos, y muchas personas no podían estar conscientes o no podían visualizar eventos masivos como son un mundial de fútbol, como son las Olimpiadas. Y por ahí alguien, ¿verdad?, escuchaba, ay, el vecino tiene una televisión, y todos, ¿verdad?, iban y se acercaban, y a veces algunos de estas personas hasta pedían una pequeña cantidad de dinero con tal de dejar ver a los niños las caricaturas o ciertos medios noticiosos. Conforme pasó el tiempo, pues ya prácticamente hay un televisor en cada casa de cada persona en el mundo. Serán muy escasas los lugares donde no haya un aparato así. También sucede lo mismo en cuanto al teléfono celular. La mayoría de las personas en el mundo cuentan con uno de esos. La gran mayoría pueden conectarse a través del internet, y muchos de ellos seguramente estarán buscando respuestas de qué es lo que está pasando realmente en estos días de contingencia. Y bueno, muchas personas que no conocían, no tenían contacto con un cristiano, no tenían contacto con una iglesia cristiana, pues están ahora escuchando el mensaje de la salvación. Y bueno, damos gracias al Señor porque Dios está utilizando esta situación, esta pandemia, para extender el Evangelio y mucha gente tenga la oportunidad de ser salvo. Entonces, aprovechemos esta situación para la honra y la gloria de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 8. Hechos, capítulo número 8, por favor. Vamos a leer del versículo 1 al versículo número 6, por favor. Hechos, capítulo número 8, versículo del 1 al versículo número 6. Dice la palabra de Dios: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Vamos a inclinar el rostro, vamos a pedirle a Dios de su bendición. Señor, te damos las gracias porque usted nos ama, porque usted, Señor, sigue bendiciendo a su iglesia, Señor, aún en los tiempos difíciles. Danos fe, valor
Danos la oportunidad, Señor, de llevar el mensaje de la salvación más allá, Señor, de nuestras fronteras, de nuestros muros, Señor. Habrá alguien que en algún momento podría ver esta clase de videos y rogamos, Espíritu Santo, que usted los guíe a su necesidad de Cristo. Te pido, por favor, que nos des de su gracia. Dame palabras sencillas, Señor, para explicar y sobre todo que salgamos de aquí animados. Rogamos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Muchas gracias. Tome su lugar. Desde el comienzo, nuestro Señor y Salvador enseñó que si persiguieron a Cristo, también a los que son seguidores de Él les iban a perseguir. La Escritura nos enseña en el Evangelio de Mateo, vaya conmigo por favor. Jesús fue rey, Jesús fue el Salvador del mundo, es el Salvador del mundo. El Señor también era profeta y como tal, Él dio a conocer la voluntad de Dios para su pueblo. Y dice la Escritura de Mateo capítulo 24, Él está advirtiendo lo que en los años posteriores los seguidores de Cristo iban a padecer. Dice la Escritura en el capítulo número 24, versículo número 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La Escritura nos enseña que el Señor dijo que el mundo iba a estar en contra de los seguidores de Cristo. Y ciertamente, hermano, conforme se acercan los tiempos finales, la iglesia de Cristo necesita entender que no se trata solamente de ponernos el letrero de cristianos, sino que hay un precio que debemos de estar dispuestos a pagar si el Señor así lo demanda. Fue exactamente lo que sucedió en el libro de los Hechos. En el capítulo número 7, la Escritura nos enseña que Esteban estaba dando testimonio acerca de Jesús. Se paró delante de los verdugos que hace unos años atrás habían crucificado a nuestro Señor y Salvador, y él, con poder, lleno del Espíritu Santo, dio testimonio acerca de Jesús, y se conoce a Esteban como el primer mártir. La Escritura nos enseña que los líderes religiosos no se conformaron con solamente darle muerte a Esteban, sino que ellos estaban decididos a exterminar esa secta que estaba saliendo del judaísmo llamado los nazarenos. Y la Escritura dice que desafortunadamente Saulo, que a la postre llegaría a ser Pablo, era el que encabezaba dicha persecución. Dice la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo número 1, que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y luego note lo que dice el texto: y en aquel día hubo una gran persecución. Subraya eso, hubo una gran persecución. Mire qué tremendo. La persecución, de alguna manera, es el filtro que Dios está usando para dar a entender si ese hombre, si esa mujer en realidad ha puesto su fe y su confianza en Jesús, y si está dispuesto, como dijo el maestro, a tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirlo a Él. Esa gran persecución no fue la única, fue la primera de tantas que vendría sobre los seguidores de Cristo. No solamente estaban en oposición los líderes judíos de su época, pero también los paganos, la falsa religión, y a la postre el mismo imperio romano estaría persiguiendo a los verdaderos creyentes. Y muchos hombres y muchas mujeres se preguntarían: ¿por qué? ¿Por qué están persiguiéndonos si somos hombres de bien? Porque usted entenderá, hermano, que el cristianismo enseña moral. El cristianismo enseña que el creyente debe de ser un ciudadano productivo para la sociedad. Usted debe de entender que el cristianismo predica la unidad familiar.
Usted debe de entender que el cristianismo real enseña que todo lo que hagamos debemos de hacerlo para traerle la honra y la gloria a Dios. La Escritura dice que había cambios radicales. Los que eran ladrones dejaban de robar y ahora trabajaban y eran exhortados ahora a compartir con el que tenía necesidad. El cristianismo, fuera de ser una maldición para el mundo, ha sido una de las más grandes bendiciones que este mundo ha recibido desde hace muchísimos siglos. Gracias al cristianismo se levantaron hospitales, gracias al cristianismo se establecieron orfanatorios, gracias al cristianismo mucha gente aprendió a leer. Usted sabe que muchas personas en la antigüedad aprendieron a leer y a escribir porque el concepto del cristianismo es que todos tengamos acceso a la palabra de Dios. Fuera de causarle problemas al mundo, el cristianismo es una de las más grandes bendiciones que Dios ha dado. Pero el mundo no lo ve así. Y el mundo va a dirigir todo su arsenal, todas sus armas de guerra en contra de aquellos que somos seguidores de Cristo. Nos llamarán intolerantes. Nos llamarán hombres y mujeres que estamos en contra del gobierno. Cuando que la palabra de Dios nos enseña que debemos de orar por nuestras autoridades. Está bien con el rey. El mundo perseguirá a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué le hemos hecho? ¿Qué le han hecho esos hermanos que viven escondidos en sótanos en países como Corea del Norte? ¿Qué le han hecho esos hombres y esas mujeres al gobierno chino cuando estos se reúnen para simplemente adorar a aquel que salvó sus almas? ¿Qué les han hecho? Déjeme decirle, nada. Pero entonces, ¿por qué tanta persecución? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué el mundo está decidido a exterminar al cristianismo, a la iglesia? Un hombre pagano decía en su tiempo que solamente era cuestión de unos 10 o 15 años cuando el cristianismo desaparecería. Y hoy esa persona ha muerto y la iglesia sigue adelante. ¿Por qué? Mateo capítulo número 16 dice la Escritura. Mateo capítulo 16, versículo número 13 en adelante. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, otros algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Esa palabra o ese nombre Pedro, subráyelo en la Biblia. Esa palabra Pedro, ese nombre Pedro, significa piedra pequeña. Pedro es una piedra pequeña. Y luego dice el texto: y sobre esta roca, y esa roca, a la luz de los salmos y de los mismos escritos del apóstol Pedro, nos enseña que la roca es Cristo. La iglesia no está fundada sobre San Pedro, como lo enseña la iglesia católica. La iglesia está fundada sobre Cristo. Y sobre esta roca edificaré, ¿qué dice ahí? Mi iglesia. Y luego note por qué tanto el deseo de cerrar iglesias, por qué tanto el deseo de exterminar cristianos, por qué tanto el deseo de utilizar a hombres y a mujeres creyentes en Jesús, usándolos como antorchas en los tiempos del Imperio Romano, arrojando a familias enteras al foso de los leones para la diversión y la gritería y la burla de los paganos. Bueno, porque dice la Escritura: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La persecución viene por causa de que el mismísimo infierno está en contra de la iglesia. Mire, lo hemos mencionado muchas veces en nuestra congregación. Usted puede hacer un viaje a Francia, a Italia. Ahora no vaya, ahorita hay coronavirus, ¿verdad? Pero usted puede hacer un viaje de estos, hacer un viaje a Irán, Irak, Arabia Saudí, a la India, a Cuba. Y usted puede meter en su equipaje, usted puede meter una revista y nadie le va a decir nada. Usted puede entrar con el TV y novelas a Corea del Norte y nadie le va a decir nada. Pero si usted entra con una Biblia, usted es merecedor de cárcel. ¿Sabe por qué? Porque el mundo sabe, el gobierno sabe que este bendito libro tiene la capacidad de cambiar la mentalidad de la gente. El mundo sabe, Satanás sabe que este bendito libro tiene la capacidad de hacer a los hombres y a las mujeres libres. Y lo que el diablo quiere es seguir condenando a las almas. Quiere seguirles ocultando la verdad del evangelio. Quiere seguirles negando la oportunidad de arrepentimiento. Quiere evitar que la gente se vuelva de las tinieblas a la luz. Y el diablo está haciendo todo lo que está a su alcance. Mire, el mundo no está en contra de los antros. El mundo no está en contra de las discotecas. No está en contra de los lugares de vicio, prostíbulos, etcétera. Pero sí está en contra de aquellas denominaciones, aquellas iglesias que predican el sano evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una lucha confrontacional contra el mismo infierno. Ya lo que dice 2 de Corintios capítulo número 4, verso número 4, por favor. 2 de Corintios capítulo 4, verso número 4, dice la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este siglo, subraye por favor esa expresión, Dios de este siglo, saque una pequeña línea y ponga la palabra o el nombre Satanás, el título Satanás. Satanás es el Dios de este siglo. Dice la escritura: en los cuales el Dios de este siglo, que dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás va a hacer todo lo que está a su alcance para evitar que la gente conozca el evangelio, porque es el evangelio lo que salva. Porque Romanos nos enseña que el evangelio es el poder de Dios para transformar vidas. Por lo tanto, existe la persecución. El gobierno, el mundo, Satanás está en contra de la iglesia. Y el diablo sabe que si puede atacar a la iglesia exteriormente, esta se va a reproducir. Verá usted, hermano, lo que Satanás y el mundo hace en contra de la iglesia termina beneficiando a la iglesia. El diablo y el mundo dicen: vamos a matar a cristianos. Y agarraban a familias enteras y las arrojaban al circo romano. Y era cuestión de unos cuantos minutos para que liberaran a los osos, a los leones hambrientos, a los tigres, a esas fieras. Imagínense ahí a los creyentes de rodillas, no maldiciendo, al contrario, comenzando a cantar para la honra y la gloria de Dios. Imagínense a cientos y cientos de personas alrededor del circo romano, gritando, escupiendo, muchos de ellos con vino, embrutecidos por el alcohol, carcajeándose, esperando que aparecieran las fieras y literalmente en medio de las fauces de esas bestias murieran cristianos. Y ellos estaban en la euforia, en el pecado. Y cuando liberaban a las bestias, los osos arrebataban de las manos a los bebés de sus madres. Los leones no tenían piedad y rompían la espina dorsal, los brazos de los jóvenes, de los ancianos.
no tenían misericordia. Y mientras toda la multitud gritaba eufórica, el Espíritu Santo tocaba el corazón de alguien de los que estaban ahí. Y escúcheme bien, mientras moría uno en las fauces del león, en la tribuna se convertían 5, 6. El testimonio impactaba. El testimonio impactaba. Y esa gente aún embrutecida, gritando, carcajeándose. Habían visto cientos de veces morir a esclavos romanos, pero esto es diferente. No los maldecían, no les injuriaban, al contrario, los bendecían. Porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Bendice al que te maldice, bendice al que te maldice. El que te golpea una mejilla, ponle la otra. Si te pide llevar una carga, ve con él 2. Y cuando estaban ahí y la sangre comenzaba a chorrear, no digo que no había dolor, no digo que no había miedo, pero ¿cuántas veces habría llegado el pensamiento a esos mártires? Solamente por un poco de tiempo. Porque el que mata el cuerpo no puede hacer más allá que eso. Y cuando ellos comenzaban a cantar, gente era conmovida y decía, ¿por qué? ¿Por qué no nos maldicen? ¿Por qué no gritan? Tenían la oportunidad de huir. A todos se les dio la oportunidad de confesar a César como Señor. Y todos ellos negaron. ¿Por qué? Y esa vida impactaba. Y vuelvo a mencionarlo, mientras moría uno, en las tribunas se convertían decenas. Y aquello que el diablo pensaba, así voy a destruir la iglesia, le salía contraproducente y la iglesia se extendía por otras partes. En el capítulo número 8 del libro de los Hechos nos enseña que la iglesia fue esparcida por esa tribulación, por esa esa persecución que hubo contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y fuera de que los cristianos se reprimieran, y fuera que los cristianos echaran para atrás sus convicciones, la Escritura nos enseña que fue así como Dios decidió que el Evangelio llegara más allá de Jerusalén. ¿Por qué? Porque los cristianos que fueron esparcidos, dice el versículo 4, iban por todas partes, ¿qué dice ahí? Anunciando el Evangelio. Anunciando el Evangelio. Y mira, hermano, eso es mucho de lo que nosotros como iglesia todavía tenemos que hacer hoy. Hoy, con esta situación del COVID-19, fuera de que la iglesia reprima y deje de estar ganando almas y deje de estar dando folletos, ahora con más ganas tenemos que salir a testificar. Ahora con más ganas tenemos que dar testimonio de la fe en Cristo. Ahora con más ganas, ¿por qué? Porque la gente va a ver el testimonio de aquellos que son verdaderos seguidores de Jesús. El diablo cambió de estrategia y él sabía que cuando atacaba a la iglesia, exteriormente se multiplicaba. Entonces Satanás y sus demonios decidieron ahora atacar a la iglesia desde adentro. Desde adentro. Porque esto va a ser una lucha entre la iglesia y el infierno hasta que el Rey en gloria aparezca. Hasta que el Señor, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel y trompeta de Dios, dé la orden y los muertos en Cristo resuciten primero, y los que estemos vivos, que habremos quedado, seamos transformados. Hasta ese día va a haber una lucha frente a frente entre la verdadera iglesia de Cristo y el infierno. Y ahora Satanás busca contaminar, busca atacar a la iglesia de Cristo desde adentro. Ciertamente ahora la gran mayoría de las iglesias en el mundo estamos utilizando los medios sociales para llevar la palabra de Dios a las casas de los hermanos que no pueden asistir a los cultos. Pero no solamente se está predicando la sana doctrina, pero escúcheme bien,
también se está predicando la falsa doctrina. Así como se está predicando en este momento la verdad de la palabra de Dios, también hay muchos otros que están conectados enseñando mentiras. Por eso la importancia de que usted lea y estudie la palabra de Dios, porque la Biblia nos enseña que una de las formas en la cual el mundo, Satanás ha decidido hacer guerra a la iglesia es infiltrando dentro de sus filas a los falsos maestros. Vea lo que dice, por favor, Segunda de Pedro. Vaya conmigo en el texto bíblico. Segunda de Pedro, en el capítulo número 2. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Desde los tiempos apostólicos, la iglesia ha sufrido esta clase de lucha. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué dice ahí? Falsos maestros, que introducirán encubiertamente, ¿qué dice ahí? Herejías. Y no cualquier clase de herejías, sino herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo retribución, destrucción repentina. La Biblia enseña que los falsos maestros se van a incrustar y los falsos maestros van a buscar enseñar falsa doctrina, doctrina de demonios, dice la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, al libro de Efesios. Vaya, por favor, con su siervo al libro de Efesios. Antes de ver ese texto, por favor, busquemos Primera de Timoteo. Antes de ver Efesios, veamos Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, subraya esa palabra por postreros tiempos, esa expresión postreros tiempos son estos tiempos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, gracias a Dios, solamente unos cuantos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, ¿y qué dice ahí? Y a doctrina ¿de qué? De demonios. Ahora es algo serio. La Biblia dice que el diablo tiene su propia doctrina. Y es una doctrina que se va a caracterizar por negar la divinidad de Cristo. Es una doctrina que se va a caracterizar por negar la obra de redención que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Y la Escritura nos enseña que es responsabilidad del verdadero creyente conocer la verdad para que éste no sea engañado. Efesios capítulo número 4, por favor. Efesios capítulo 4, versículo número 14. Dice la palabra de Dios. Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay gente que dice: pastor, me voy a cambiar de iglesia. ¿Por qué? Es que en esta iglesia me gusta la música. Eso no es un motivo para cambiarse de iglesia. Pastor, es que me voy a cambiar de iglesia, voy a ir a esta otra. ¿Por qué? Es que me gusta lo que están haciendo con los jóvenes. Hermano, no cualquier iglesia es iglesia de Cristo. No cualquier iglesia es iglesia de Cristo. Yo sé que inclusive este mensaje va a tener la capacidad de ser suprimido por Facebook, pero no importa. La iglesia Testigos de Jehová no es iglesia. La iglesia mormona no es iglesia. Hermanos, el Hades está luchando contra la verdadera iglesia. Satanás sabe que si logra introducir su falsa doctrina en la iglesia, puede debilitar a la iglesia. Nunca va a ser destruida porque la iglesia está siendo protegida por Cristo. Pero sí es cierto que si Satanás logra
introducir falsos maestros y con ellos falsa enseñanza, la iglesia no va a llegar a su potencial. Si logra introducir falsos maestros, también va a buscar introducir falsos ministros. Y hay un montón de gente ahora, a través de las redes sociales, que está dando su punto de vista acerca de un tema que ellos mismos ni conocen. Hay mucha gente que está haciendo uso hoy de las redes sociales sin ser pastor. Hay muchos de ellos que están enseñando falsa doctrina porque están peleados con su iglesia local. Hay muchos hombres y muchas mujeres que están utilizando los medios masivos de comunicación y no están sujetos a una iglesia local. Eso es antibíblico. Si usted está haciendo eso, arrepiéntase. Eso no es correcto delante del Señor. La Biblia dice que se introducirán falsos ministros. Hay gente que está usando púlpitos y ni siquiera ellos mismos son salvos. ¿Y qué dice la Escritura? Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hay muchas iglesitas por todos lados, que la única razón por la que se crearon es porque se dividieron de iglesias principales. Porque un sector no estuvo a favor del pastor. Porque cierto grupo de hermanos estuvo a favor de una familia influyente y decidieron agarrar sus chivas e irse a otro lado. Si usted pertenece a un grupo así, arrepiéntase. Hay falsos ministros introduciéndose dentro de la verdadera iglesia de Cristo. Pseudopastores, falsos obreros de Satanás, dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, por favor, capítulo número 11. Segunda de Corintios, capítulo número 11, por favor. Dice la palabra de Dios, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Segunda de Corintios, perdón, no es 26, es 13. Mire qué tremendo. Porque estos son, ¿qué dice ahí? Falsos, ¿qué? Mire, hay un montón de gente que hoy se llama apóstol. Creo que no me voy a volver muy popular en las redes sociales, hermano. Hay mucha gente que se llama a sí mismo apóstol. Tú no eres apóstol. Tú eres un triste mantenido de la iglesia. Si fueras apóstol, agarra tus cosas y ve a predicar a donde se necesita el evangelio, como los antiguos apóstoles de Cristo. Ve a predicar a Afganistán, vete a predicar a Corea del Norte. Sufre por la causa de que eres apóstol, eres como Pedro, eres como Pablo. Pues sufre como ellos. No estés engañando a la iglesia de Cristo. Charlatanes, mentirosos. Lo único que estás haciendo es contaminando a la grey, contaminando la sana doctrina. Lo único que estás haciendo es acarreando maldición sobre ti para el día del juicio final. Arrepiéntete, falso apóstol. Nomás te falta que te digan querubín. Definitivamente no voy a ser popular. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si Satanás logra meter falsos maestros, si Satanás logra introducir falsos ministros, también va a introducir a los que se dicen ser judíos y no lo son. Hoy es muy novedoso escuchar acerca de los mesiánicos. Mira, hermano, con todo el respeto, la cara de nopal ahí está. Y aunque te pongas tu kipá, la mona se queda. Y hay mucha gente que está tratando de
ser y a qué tribu pertenecemos. No, es que debemos de congregarnos el sábado. Mire, debemos de congregarnos cada vez que podamos. Cada vez que podamos, porque el Señor es Señor de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Él no nada más es Señor del domingo, Él no solamente es Señor del sábado. Él es Señor de cada día de la semana. Amén. Y hay mucha gente que está hasta cambiándose el nombre, está cambiando el linaje, se está cambiando el pedigrí. ¿Sabe por qué? Porque el diablo quiere introducir la falsa enseñanza. Quiere contaminar la sana doctrina. Quiere contaminar el precioso sacrificio de Cristo con las obras de la carne. Y hermano, la verdadera iglesia de Cristo se debe de parar por la verdad. Y pararse por la verdad no va a ser muchas veces popular. Y pararse por la verdad muchas veces no va a traer muy buenos amigos. Pero no buscamos la gloria del hombre, buscamos la gloria de Dios. Y por último, es terrible, pero existen falsos milagros. Vea lo que dice Marcos 13. Marcos capítulo número 13. Marcos capítulo 13, versículo número 22. Vea lo que dice la palabra. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán, ¿qué dice ahí? Señales y prodigios. ¿Para qué? Para engañar, si fuere posible, aún a quién, a los escogidos. La iglesia siempre ha sido perseguida. La iglesia de Cristo tiene que levantar el estandarte de la verdad. Y cuando levantemos el estandarte de la verdad, vamos a llamar la atención del diablo. Vamos a llamar la atención del mundo. Y ellos van a hacer guerra contra el verdadero creyente. Y el diablo va a buscar introducir falsos maestros, falsa enseñanza, falsa doctrina, falsos ministros, falsos hermanos. ¿Y por qué no? Falsos señales y prodigios, dice la Escritura. ¿Y sabe qué? Desafortunadamente algunos sí van a ser engañados. Es que usted no sabe, pastor. Yo tenía cáncer. Y yo fui y me tomé el agua de tlacote y se me quitó. Es que usted no sabe, pastor. A mí me declararon con X enfermedad y fui y le pedí con tanta fe. Todo debe de ser examinado a la luz de la Biblia, hermanos. Todo debe de ser pasado a la luz de la Biblia. Porque este bendito libro es la regla de autoridad, de fe y de práctica del verdadero creyente. Vendrán días difíciles, donde ser seguidor de Cristo le costará a la gente morir. Vendrán tiempos donde la persecución, dice el mismo Señor, si no fueran esos días acortados, nadie sería salvo. Imagínese la seriedad de lo que el Señor está diciendo. Esto, hermano, que estamos viviendo en nuestra nación es el jardín de niños en comparación a esa generación que está pronta a entrar a la última semana de la profecía de Daniel. Y a nosotros nos toca seguir predicando y seguir enseñando la palabra de Dios. Vendrá tiempos donde el gobierno dirá, ¿sabe qué?
cierren la iglesia. Vendrán tiempos donde van a decir, cierren sus Biblias, ya prohibido orar, prohibido reunirse como iglesia. Pero ¿sabe qué dice la instrucción bíblica? Y esos hombres fueron esparcidos por todas partes, pero iban predicando el Evangelio. Eso es la regla. Eso es lo que Dios espera para nosotros. Hermanos, no se trata de hacer menos para la obra de Dios. Se trata de usar lo que tenemos para hacer más para la obra de Dios. Esto es una lucha. Esto es una lucha. Es una lucha espiritual. Esto es una lucha, hermano, donde Dios está dirigiendo y nos está enseñando que las profecías se están cumpliendo. Porque es cuestión de tiempo. Esta generación es la generación que está más cerca al cumplimiento de la palabra profética del arrebatamiento. Por lo tanto, es necesario, como dice la Escritura, examinar si estamos en la común fe. Si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, usted necesita arrepentirse hoy y venir a Jesús. Ciertamente la oración no salva a nadie, pero nuestros labios confesarán lo que hay en el corazón. Y si usted confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús fue levantado de los muertos, usted puede ser salvo. Los tiempos se acortan. Podría ser la última llamada para la iglesia de Cristo antes de que el Señor aparezca. Y hubo una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Dejó de haber gente salva? ¿Dejaron de congregarse? ¿Dejaron de ser instruidos por los siervos verdaderos del Señor? No. Fueron esparcidos y siguieron predicando el Evangelio. Porque Jesús dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cerremos los ojos, inclinemos el rostro, vamos a orar, por favor. Usted necesita formar convicción. Usted debe de formar convicción. Usted necesita en verdad saber en quién ha creído. Porque conforme pasen los días, las semanas o los años, la situación cada vez se va a volver más difícil para el verdadero creyente y seguidor de Cristo.